Bienvenidos y bienvenidas, queridos estudiantes. Hoy quiero compartir con ustedes este pequeño aprendizaje acerca del tema lo que es la posguerra y también la Guerra Fría. ¿Qué es la posguerra? ¿A qué nos referimos? ¿A qué se hace referencia al hablar de esta temática? Sin lugar a dudas, la posguerra es aquel periodo de tiempo que sucede inmediatamente posterior a una guerra y durante el cual se sufren sus consecuencias. Entonces, la posguerra es aquel tiempo que tenemos de manera posterior a una guerra. ¿Qué es la Guerra Fría? Normalmente la Guerra Fría sucede, más o menos la historia lo comprende desde el 29 de agosto de 1949, cuando la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica, igualando a los Estados Unidos como una potencia nuclear. Normalmente este suceso marcó el inicio de una espiral armamentística que añadió una nueva dimensión a la Guerra Fría entre el este y el oeste. El estallido de la Guerra de Corea en el verano de 1950 amenazó por primera vez con tornar un conflicto este-oeste en una contienda caliente. A raíz de ello, las potencias occidentales acordaron el rearme de Alemania Occidental, hecho que ocurrió en 1955. Un año más tarde entró a formar parte del Pacto de Varsovia. Alemania se había convertido en uno de los puntos neurálgicos de la Guerra Fría. Entonces, al hablar de Guerra Fría, estamos viendo de aquellos sucesos en donde los países empezaron a armarse, en donde empezaron a amenazar con detonar una gran guerra. Sin embargo, no sucedía así. ¿Cómo se fue dando la cronología de la posguerra? La historia nos cuenta que Harold Macmillan, que era ministro británico, exhortó a sus compatriotas en el año de 1957 con el lema Nunca les fue mejor. En ese mismo año, la URSS lanzó el primer satélite al espacio. El mundo occidental quedó prácticamente sorprendido por este suceso. En los años 70, la crisis del petróleo marcó el fin del crecimiento ilimitado y en Occidente aumentó el desempleo, los sistemas de seguridad social. Asimismo, otro suceso dentro de la posguerra nos dice que en vísperas de la crisis económica mundial en el bloque oriental se produjo un cambio de rumbo de fatales consecuencias. Cada vez más recursos fueron a parar a la construcción de viviendas y consumo. El creciente sobreendeudamiento y una cada vez más arruinada agravaron la situación económica que en los años 80 conduciría a los regímenes comunistas al abismo. Sucesos bastante relevantes dentro de la posguerra. Asimismo, se fueron dando algunos sucesos como revoluciones pacíficas. Estas se iban originando dentro de los años 1989. Y estos sucesos, estas revoluciones fueron las siguientes. Los años 70 y 80 comenzó abriéndose paso en los regímenes autoritarios de Portugal, España y Grecia, pero que luego pareció detenerse ante el telón de acero. Una nueva carrera armamentística y la guerra soviética de Afganistán en los años 80 provocaron el endurecimiento de las relaciones entre los bloques comunistas. ¿Qué va sucediendo? A partir de los años 1986, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, trató de evitar el desmoronamiento del sistema haciendo varias reformas. La apertura de la frontera entre Hungría
y entre Austria en septiembre, da origen de la caída del telón de acero. La caída del muro el 9 de noviembre de 1989 se convirtió en el símbolo de las revoluciones pacíficas contra las dictaduras comunistas en Europa. Miren cómo va surgiendo la historia, cómo en primer lugar se construye, se origina un telón de acero, que no era más que una división de territorio. Aquí ustedes pueden ver en pantalla esta división que tenemos entre los territorios de Austria-Hungría, de Checoslovaquia, ¿verdad? Esta división va originando, sí, ahí los países siguen armándose, vemos cómo este telón de acero se desborona, terminamos finalizándolo el 9 de noviembre de 1989. Asimismo, fue un tiempo de transformación, se fue dando la reactivación y la regeneración en 1990, cuando las revoluciones pacíficas de Europa Central y Oriental allanaron el camino para superar la división europea. Ya en la temprana fecha, específicamente el 3 de octubre de 1990, se restableció la unidad de Alemania de común acuerdo con sus vecinos. Al acuerdo sobre la Unión Económica y Monetaria le siguió en 1992 el Tratado de Maastricht. Como símbolo de la convergencia, a partir del año 2002 se introdujo el euro como moneda común en 12 estados europeos. Y vemos que en los años 90 los estados postcomunistas reclamaron su rápido ingreso a la Unión Europea. Entonces, de esta manera se va no, reactivando la economía. Miren que a partir del año 2002 el euro empieza a utilizarse como moneda dentro de varios países europeos hasta la actualidad prácticamente. Eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Un lindo día.